Porque si no dejan testamento, usted lo que va a ocasionar es que sus hijos después se peleen, se separen y se odien. No se imagina la cantidad de casos que hay así que veo en el mundo. Y cuando usted prepara su testamento, no es que usted estoy diciendo que se va a morir. O sea, usted deseche eso. Pero siempre tenga usted definidas sus cosas. Amén. En orden. En orden. Las cuentas que tienen en el Citibank, en Manhattan. En euros. Allá están todos en euros, en dólares. Las reservas de barras de oro que tienen guardados en Suiza. En la bóveda, porque no he cambiado otra bóveda más grande ya. Ténganlos bien definidos. Amén. Los seguros que han comprado de vida para sus hijos que valen millones. Amén. Déjenlos bien sellados con el nombre de cada uno. Ustedes van a dejar seguros millonarios. Amén. Seguro millonario para los hijos, ¿no? Amén. Así que, verdad que me dan ganas de predicar, pero Sí. pero solamente lo dejo como una palabra. Acá Dios me lo ha metido, pero me lo ha repetido acá, así, pero con vasos. Mía es el oro y la plata. Amén. Amén. no son de los califas, no son de los islámicos. Se han apropiado, pero no es de ellos. Esa es creación del Padre. Y eso es para nosotros. Amén. Amén. Eso Sí. es para nosotros. Amén. Ya, Jaimito, dale con todo. Sin miedo al éxito. Buenas noches, hermanos. Agradezco también al líder que me brinda la oportunidad de predicar en esta noche. Hoy día es un tema que en realidad es muy importante porque nos lleva siempre a ese momento, a ese lugar, a esa temporada donde podemos atravesar circunstancias muy difíciles, y la peor circunstancia que nosotros podemos atravesar es el desánimo, cuando nos desanimamos. Y es quizás lo peor, ¿no? Porque uno puede batallar con las cosas externas, con los amigos, con las injusticias, con el día a día, pero cuando batallas contra ti mismo, contra tu carne, contra tus planes, contra las cosas que tú quieres en el fondo, pero que quizás muchas veces sientes en tu corazón que estás restringido por la palabra incluso, porque así es la carne. Muchas veces nosotros queremos darle paso a la carne, levantar esa restricción que tiene la palabra para dejarnos someter por ella. Y muchas veces hemos caído, me incluyo. Muchas veces caemos en dejarnos llevar por la carne. No solo a través de quizás el pecado sexual, no solamente eso, sino también a veces la mentira, a veces incluso encontrar el camino más fácil, o encontrar también a veces dar puertas abiertas al desánimo. ¿Y cómo puertas abiertas al desánimo? Es decir, quizás dejando de ir a la iglesia, quizás en un momento determinado dejar de escuchar la palabra, o dejar de percibir la palabra de otra persona que me le entrega con mucho amor. Y me pasó muchas veces cuando mi esposa me lo dice, y la carne en este momento sulfura y quiere simplemente responder en la carne. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Y estamos en un hueco, nos sentimos en un hueco, de lo que nosotros no queremos salir, porque ya nos gusta estar ahí, metidos, de alguna u otra forma, nos sentimos cómodos, porque es también la carne. La carne nos brinda esa comodidad. El enemigo nos miente, haciéndonos creer que estamos cómodos, que estamos en el momento y lugar correcto. Y de repente pensamos que la Biblia, la palabra, es una limitación, que la palabra, lejos de ser una bendición, nos ata. Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque hay una palabra muy importante
que me tocó en el devocional el día, esa semana, que me tocó muy profundo porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, una persona me predicó y hoy día esa persona, o esta semana esa persona, me habló mucho, pero a modo de queja, a modo de lamento, declarando que quería rebelarse contra Dios. Y esa persona fue la que en un momento me evangelizó, o un momento me ayudó. Era un amigo de Sullana, es un amigo de Sullana muy querido. Es un metalero porque yo andaba en ese grupo, ¿no? Casi en esta movida, ¿no? Esa persona se convirtió y a la vez también me ayudó a convertirme al mismo. O sea, me predicaba la palabra. Y esa persona, esa semana me hablaba pues de lo doloroso que es ver a su madre enferma, de lo doloroso que es que no tenga los medios para poder cubrir con la enfermedad de su madre, y se quejaba de eso, ¿no? Y yo le brindaba palabra y le decía, bueno, es la voluntad de Dios, porque si Dios te da la vida, si Dios es quien te provee la vida, ¿qué somos nosotros para cuestionarle a Él cuando nos la arrebata? Y podrá sonar duro, podrá sonar a veces inhumano, pero Dios tiene los planes perfectos. Y Dios sabe por qué hacer las cosas. Y miren qué tremendo es que yo cuando le dije eso, cuando yo le prediqué eso, de repente él en Piura, en el hospital, esperando que su madre cuando esté internada, él empezó a orar. Y muchas personas se le acercaron y pidieron oración también. Y también otras personas decidieron y aceptaron a Jesús en ese momento, porque en ese momento, cuando él oraba, también dio la oración de entrega. Entonces Dios no se equivoca. Dios muchas veces pone situaciones difíciles, circunstancias difíciles, para obrar en la vida de otras personas. Amén. Y eso es lo importante, y eso es justamente lo que me llamó mucho la atención cuando él me llamó y me dijo, mira lo que ha pasado. Hay palabras que estaban en mi boca y que yo no comprendía, pero me salían y fluía todo. Y yo le decía, es el Espíritu Santo, el que te está ahí moviendo para que tú puedas predicar, para que otras personas puedan recibir la palabra de Dios y para que otras personas acepten a Jesús en su corazón. Amén. Pero aún así, el desánimo nuevamente cayó sobre la vida de esta persona, ¿no? Y es así como yo también me vi reflejado en cierto momento de mi vida cuando yo estaba también desanimado. Y es que quizás cuando te va muy bien, tú puedes glorificar al Señor. Pero esta canción que he puesto, esta alabanza que he puesto, Levántate, es una alabanza que a mí, personalmente, me llena, personalmente me motiva, personalmente me fortalece. Porque cuando yo digo levántate, Señor, es porque yo ya no puedo. Porque yo nunca pude realmente. Sino es Dios quien pelea mis batallas. Entonces yo le pido a Dios que se levante. Levántate y obra. Levántate y acompáñame. Por eso es que es muy importante cuando uno alaba, comprender lo que está realmente cantando, lo que en ese momento está saliendo de su voz, saliendo de su boca. Levántate implica un clamor de que nosotros le pedimos a Dios que opere. Le pedimos a Dios que en ese momento se levante de su trono y con su mano poderosa e invisible comience a obrar. Amén. Milagrosamente. Amén. Por eso es muy importante nosotros comprender lo que nosotros estamos ahí desatando. Es muy importante comprender. Del mundo vinimos quizás incomprendiendo eso, porque desatamos quizás en cada canción del mundo maldiciones, desatamos en cada canción del mundo enfermedad, desatamos en cada canción del mundo quizás maldición para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. En cada baile, en cada rumba, muchas veces incomprendemos eso, pero en este momento, en una alabanza, siempre es importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos declarando. La declaración, levántate, Señor, implica de que Él va a pelear nuestras batallas. Amén. En medio del desánimo. Amén. En medio de las circunstancias difíciles. Es muy importante eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Amén. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. Eso dice Salmos 55,
22. Amén. Cuando de repente Dios me pone en mi mente la palabra cargas, me pongo a pensar de que la humanidad está inmersa en un hoyo profundo del cual por sí sola no puede salir. Definitivamente no puede salir por sí sola. Y estamos aquí, ahí en ese hoyo, en lo profundo, con cargas que no nos permiten escalar, que no nos permiten salir de ese hoyo, y que cada vez se vuelven más y más y más pesadas, porque no tenemos dirección, porque no tenemos aliento de la palabra, porque simplemente no tenemos nada. Y el mundo nos quiere justamente ahí entorpecer, nos quiere manipular, nos quiere confundir con ideologías vanas acerca de que las respuestas están en tu corazón, las respuestas están en ti mismo, la respuesta te la puede dar un gurú, la respuesta quizás está en un libro, y totalmente nos olvidamos de la fuente primordial que es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces estamos ahí en ese hueco muy profundo y nos soltamos de la mano de Dios para buscar soluciones que en realidad no son soluciones, sino que nos van embarrando, nos van hundiendo más y más. ¿Quién no ha creído quizás en algún momento, en alguna situación difícil, que de repente en una crisis financiera, en una enfermedad, de repente te ofrecen muchas cosas para salir de ese lugar, pero tu corazón te dicta, porque es Dios quien te está hablando en ese momento, que no son las salidas, que no es la verdadera salida, no es la salida que te ha puesto Dios? Porque muchas veces buscamos la salida fácil y no nos damos cuenta que estamos atravesando un proceso. Y ese proceso nos va perfeccionando, nos va mejorando. Alienta el crecimiento espiritual, hace que nosotros seamos cada vez mejores padres, mejores personas, mejores hermanos, mejores cristianos. Pero preferimos el camino fácil, preferimos el camino ancho, y pues al final no hayamos crecimiento y nos seguimos hundiendo más. Por eso es que cuando la palabra de Dios me dice carga, yo inmediatamente pienso en que la humanidad está ahí inmersa en ese hueco. Y de repente Dios quiere quitarnos esas cargas. Amén. Con su palabra nos da ahí la receta para que todas esas cargas sean quitadas de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Pero ahí viene otra cosa. Ahí viene lo otro que mi amigo me comentaba. Esa persona se sentía, cuando leía la palabra de Dios, en un momento determinado se sentía que Dios simplemente le estaba presionando. Que existía una presión para que él deje las cosas, para que él deje las cargas. Es muy importante entender que cuando que las cargas nos someten, y muchas veces creemos que la palabra de Dios nos somete a nosotros, y es por el contrario. La palabra de Dios no nos quiere someter. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no es que nos quiera someter para quitarnos la cerveza, para quitarnos el sexo, para quitarnos la vida mundana, no. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida es para justamente aligerar tu carga, para quitarte esa carga. Entonces cuando tú te dejas someter, no es porque Dios quiera privarte de esas cosas, es porque Dios realmente quiere soltarte esas cargas que no te dejan escalar para salir de ese hueco. Porque cuando tú ya estás arriba, o cuando tú ya estás en ese proceso de escalar, ya te vas dando cuenta de muchas cosas. Muchas cosas que quizás en el mundo no son tan evidentes, pero cuando ya tú eres cristiano te vas dando cuenta que hay muchas cosas que quizás tú ignorabas. En primer plano ignorabas quizás, por ejemplo, de que, como dije hace un momento, no entendemos lo que estamos declarando en ese momento, que puede ser una maldición para nuestras generaciones. En ese momento nosotros no entendemos muchas cosas, como por ejemplo el matrimonio, que en ciertas circunstancias el mundo piensa que el matrimonio es una limitante. El mundo piensa que el matrimonio puede ser una pérdida de tiempo, y es por el contrario. El matrimonio sirve para que tú tengas un apoyo, para que tengas esa mujer o esa persona idónea que te apoye.
en esas circunstancias quizás difíciles donde tú tienes ese desánimo. ¿Y cuántas veces yo he tenido ese desánimo? O viceversa, y ahí tengo a mi esposo, o ella me tiene a mí, para darnos ese apoyo. Amén. Porque cuando la batalla de los dos, y la peleamos en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Es muy importante entender eso, porque es determinante, hermanos, en la vida de un cristiano, comprender que nuestra fe muchas veces puede ser probada, muchas veces va a ser probada definitivamente, pero Dios siempre tiene un plan que quizás nosotros no comprendemos en ese momento. Y siempre le digo, Dios, por favor, ayúdame, porque quizás no comprendo estas circunstancias. Y como le decía a mí, en ese momento yo también atravesaba algo difícil, pero Dios me da la oportunidad de predicarle sobre lo que yo estaba atravesando en este momento a esa persona. Y yo sentía que cuando yo le daba palabra a él, yo también me daba palabra a mí mismo. ¿Y cuántas veces ha pasado, no? Que uno quizás esté en ese momento, en esa circunstancia difícil, y de repente viene una persona que está mucho peor que tú, y tú le desatas palabras. Y en ese momento que tú le estás desatando palabras, te das cuenta, oye, esa palabra yo también la necesito. Amén. Y pero te vas dando cuenta que no eres tú quien estás predicando esa palabra. Te das cuenta que es el Espíritu Santo y te está en ese momento también diciéndote a ti. Está en ese momento el Espíritu Santo declarando sobre ti esa palabra que también te va a ayudar. Y de verdad, cuando yo hago eso, cuando me pasa esa cosa, yo me restablezco. Y siento que mi corazón se restaura. Amén. Luego más adelante dice en Mateo 23:4, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Así como hay cargas que nosotros mismos nos ponemos, no dejemos que otros pongan cargas sobre nosotros. Que la humillación, que la falta de perdón, que la culpa que quizás otras personas pusieron sobre nosotros no nos impida que podamos escalar ese hueco. Si tienes culpa en tu corazón, si tienes, o si alguien te ha humillado, o si alguien ha declarado sobre ti cosas que quizás las llevas en este momento a cuestas, no solo de tu familia, sino también de tus amistades, de tus amigos, y vivimos limitados por eso. Hoy te invito a que puedas tú liberarte de esas cargas y puedas ahí dejárselas a Dios. Porque Amén. Dios se encargará de aligerarlas. Amén. Dios se encargará de eso. Amén. Entonces, si tu corazón, si en ti, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente sientes esa culpa, como yo muchas veces le he sentido, porque también he sentido mucha culpa de las cosas que he hecho antes, yo vivía, hermanos, quizás en un momento determinado pensando de que la obra de Dios había terminado en mí. Y vivía renegando de Dios. Yo le dejaba a mi esposa fuera de la iglesia y me iba con mi moto, porque en ese momento tenía moto. La dejaba en la iglesia y la dejaba en las vigilias, en los encuentros, en las prédicas. La dejaba en la puerta y me iba. Porque sentía que Dios no era para mí, que Dios había pasado de moda para mí, que Dios simplemente me había olvidado. Y era la culpa la que me estaba en ese momento diciendo, desmereciendo lo que yo era, que era un hijo de Dios. Yo desmerecía eso. Y eso se llama espíritu de orfandad. Ese espíritu de orfandad, porque ese hermano me decía, por favor, ora por mí, porque siento que Dios no me escucha. Dios no me va a oír, pero a ti sí te va a oír, me decía. Y yo inmediatamente en ese momento el Espíritu Santo me decía, ese es un espíritu de orfandad, porque él se siente no merecedor del amor de Dios. Se siente no merecedor del sacrificio de Cristo. ¿Y por qué era eso? Porque él atravesaba esas circunstancias difíciles, donde quizás muchas veces Dios puede guardar silencio, pero no es porque simplemente no nos oya, simplemente nos esté nos esté olvidando. No es así. Dios muchas veces opera en silencio porque quiere ver cuál es nuestro próximo movimiento, en qué circunstancias nuestra fe está siendo probada. Amén. Y no la prueba porque simplemente quiere jugar con nosotros, la prueba porque quiere nuestro crecimiento. Si no, ¿cómo vamos a crecer?
Si no, ¿cómo vamos a crecer entonces, hermanos? Si nuestra fe nunca va a ser probada, ¿cómo vamos a crecer nosotros? Y Dios siempre prueba mi fe porque muchas veces pone circunstancias muy difíciles. Yo se las comento a mi esposa y mi esposa dice ahora, y yo en ese momento de regañadiente yo digo, ok, voy a hacerlo, pero vamos a hacerlo. Y muero a mi carne porque de una persona muy orgullosa, que en cierto momento pensaba de que Dios lo había olvidado, de repente quiere volver a mí ese espíritu de orfandad. Y no podemos permitir que ese espíritu de orfandad venga a nuestra vida. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amados, hijos amados de Dios. Entonces no podemos permitir que ese espíritu de orfandad obre en nosotros, opere en nosotros. No podemos permitir eso. Definitivamente Dios va a hacer la voluntad que a lo mejor le plazca porque su voluntad es soberana. Él es soberano. Definitivamente va a pasar eso. Pero nosotros no debemos olvidar que como hijos suyos, hijos amados, estamos aptos para pedirle, estamos aptos justamente para nosotros abrir nuestro corazón y clamarle por esas necesidades que nosotros tenemos. Porque lo que tú vas a pedir, Dios te va a dar, a lo mejor, no a lo mejor, te aseguro que te va a dar algo mejor. Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce qué es lo que nos conviene. Amén. Si en ese momento tú estás pidiendo algo por lo que quizás Dios no responde es porque quizás te falta preparación. Un ejemplo muy claro es que muchas veces nosotros podemos orar por un carro y no tenemos licencia. O Dios sabe que con ese carro, como personas que a veces muy imprudentes podemos ser, nos podemos matar. Y parece un error bastante banal, bastante sencillo, pero es Dios quien sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene y qué no. Amén. Es Dios quien sabe qué nos conviene y qué no. Amén. Entonces nosotros no podemos intentar querer o siquiera parecer que somos mejores que Dios, o que sabemos más que Él, o que somos más buenos que Él. Esa persona me decía, los mandamientos de Dios son muy difíciles, no me parece. Y yo en ese momento me ponía, o le decía, te estás poniendo como juez de Dios, estás juzgando al mismo Dios. Es decir, ¿te quieres parecer a Él? O simplemente le estás diciendo, ok Dios, si yo fuese Dios, yo haría eso, yo haría esto, yo haría esto, porque yo creo que soy mejor que tú. O pues yo sería un mejor Dios que tú. Y cuando te pones a cuestionar la palabra de Dios, cuando te pones a cuestionar sus principios, caemos en eso. Caemos en eso. Creemos que nosotros somos, o que siendo Dios, nosotros vamos a pensar mejor las cosas. El cuestionamiento de los principios de Dios no debe existir porque quizás muchas veces nosotros hemos cuestionado alguna situación y Dios de repente nos manda a orar y cuestionamos qué voy a resolver con orar. Pero la palabra nos dice que no es contra carne ni sangre. Aquí la lucha es espiritual y la oración ayuda mucho a eso. Amén. Y a veces cuando mi esposa me dice ora, ya también a regañadiente digo, dice, pero no podemos dejar así pasar, tenemos que actuar. Pero detrás de todo acto está la oración. Y es justamente la respuesta obediente de nosotros, sus hijos, a nuestro Padre, declarando que sobre toda circunstancia Él tiene el control. Él tiene el control de las cosas. Sea laboral, sea en el ámbito familiar, sea en cualquier ámbito, Dios tiene la respuesta. Amén. Como dice mi esposo, siempre que me llama o no puedo decir eso, sino es su preocupación, mayormente su fastidio, porque así somos nosotros, a veces queremos cuando algo no nos sale, nos estamos fastidiados, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, hay que orar, tenemos que orar, no llores, pero además, ¿por qué? Porque cuando esos tiempos en los que él no quería saber nada con el Señor, a pesar que ya conocía la palabra de Dios en su adolescencia, entonces yo sabía que nada de lo que yo haga iba a cambiarlo ahí, nada. Ya lo había intentado ya. ¿Qué tenía que hacer? Orar más. Entonces, como oraba de día,
y después oraba de noche, y ya, como oraba más, me iba a las vigilias para seguir orando más. ¿Y qué hacía después? Ayunaba. Y más se levantaba y más me ponía a orar. Y como decían, o sea, el diablo no nos va a ganar, pues, entonces tenemos ya la victoria porque yo ya había creído en lo que había visto, ¿no? O sea, los que le pertenecen a Dios. Yo estoy convencida acá que no hay alguien que se aparte y no vuelva a los caminos del Señor. No importa la edad que tenga, va a volver a los caminos del Señor, porque el Señor ya lo escogió. Amén. Amén. Y después te humilles, y hacer la palabra y la otra persona. No importa la edad que tenga, solo no te dejes porque estás perdiendo de todo lo que el Señor tiene para ti. ¿O no, Jaime? Estás perdiendo de todo, ¿cierto? A ver, que ese es el Señor. Cada que alguien te dice ora, no es porque no haya una solución. La solución el Señor te la va a dar aquí cuando tú estás orando. La revelación va a venir a tu mente de una manera poderosa. Amén. Eso no. Amén. Y bueno, hermanos, lo contrario de atar cargas pesadas es edificar. Y aquí está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11, dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Amén. Lo contrario de poner cargas pesadas sobre las personas y sobre ti mismo es edificar. Amén. Edificar. Y para eso justamente Dios nos ha mandado a congregar. Porque en la congregación es donde nosotros, como hermanos en Cristo, nos vamos a ir edificando. Amén. Dándonos palabra, desatando palabras sobre el hermano. Por eso es muy importante la amistad entre cristianos, es muy importante porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la amistad en el mundo, y en el mundo los consejos que vamos a encontrar no son del todo santos, no son del todo edificantes. No, que mi amiguita Maripuchita me va a decir que si me es infiel, yo la tengo que sacar de clavo con otro clavo. Ese es el consejo del mundo. O el consejo del mundo es que vamos a tomar porque así se olvidan las penas. Ese es el consejo del mundo. Eso es el consejo del mundo. Pero, ¿qué consejo te dará un cristiano? Alguien que está en los mismos caminos que tú. Alguien que está ahí recibiendo palabra. ¿Qué consejo te va a dar? La palabra, todo lo que está ahí en la palabra. Por eso es muy importante, hermanos, congregar. Porque de esta forma nosotros también nos edificamos. Es muy importante. Hay una vez que un pastor dijo: nosotros nos decimos hermano, 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 porque lamentablemente no conocemos nuestros nombres. Y nos decimos hermano porque simplemente no conocemos a la persona. Y pasa un año y seguimos sin conocerla, a pesar de que nos reunimos todos los jueves, a pesar de que quizás nos vemos todos los domingos. Y pasa un año y seguimos sin conocerla. Y le decimos hermano porque simplemente no la conocemos, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros y mostrarnos como amigos. Amén. Si un amigo tiene que mostrarse como amigo. Amén, así es. De esta forma nos ayudaremos, de esta forma avanzaremos juntos, de esta forma iremos en crecimiento espiritual. Amén. Amén. Ayudándonos, motivándonos y llevando a cabo ahí la buena obra que es la que nos dejó Jesús aquí en tierra, que es la evangelización. Amén. Cuando nosotros edificamos, estamos ahí asegurando a ese hermano, y ese hermano también va a edificar a otras, porque vamos, es una cadena, y vamos ahí evangelizando, cumpliendo con el mandato, cumpliendo con lo que Cristo nos dejó aquí. Amén. En el mundo. Propósito. Ese propósito. Por eso animémonos y edifiquémonos a través de palabras de afirmación, a través de palabras que provengan ahí de la fuente, de la palabra de Dios, porque es Dios quien nos está mandando a eso. Amén. Hermanos, cuando yo recibí esos mensajes, esa persona también la compartí a mi esposa, me dio mucho pesar, pero también me dio la oportunidad de poder predicarle a esa persona que quizás en un momento determinado me predicó a mí. Y como él, ¿no? La persona que me predicó a mí, ahora yo le predico, ¿no? Es muy importante eso porque de esa forma yo también, ahí quizás de lo más, quizás en ese momento de tristeza, de lucha de él, recibe palabra, recibe aliento. Es muy importante eso, hermano. Les quiero comentar, pues, ¿no? Este hermano, cuando yo le dije que es un metalero,
esa persona que me enseñó a tocar batería en cierto momento, cuando formamos un grupo, y ahí íbamos a ir en lo querido, y llegó un momento donde nos convertimos. Bueno, él se convirtió primero. Y somos un grupo de 4 personas, aunque uno está no ha habido, no se sabe dónde está, pero somos 3, y los 3 nos compartimos palabra. Gracias a Dios, hasta el día de hoy uno se llama Galois, otro se llama Harold. Hasta el día de hoy tengo comunicación con ellos y nos compartimos palabra, pero esa persona Galois es la que está atravesando en ese momento esta circunstancia difícil, de la que muy pronto va a salir, estoy seguro. Amén. De la que muy pronto va a salir, pues le doy gracias a Dios porque Él me está usando, así como va a usar a cada uno de ustedes. Amén. Para poder fortalecer a esa persona que está atravesando un momento muy duro. Amén. Cristiana o no cristiana, aún quizás no entrega su palabra, su vida a Cristo, déjame decirle que en algún momento, cuando tú dejaste esa semilla, en algún momento esa semilla va a brotar. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, ahí siempre desatar palabra y edificar. Más aún el hermano que está caído. Amén. 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 Agradezco a Dios porque, bueno, también a mi líder que ha dispuesto para que pueda compartir esta palabra muy importante el día de hoy, para que de alguna otra forma logre llegar a sus corazones, porque lo que estoy compartiendo no es que se me ocurra a mí, es lo que está en la palabra de Dios y lo que Dios me ha dicho de que comparta con ustedes, pues, ¿no? Que Amén. lleve esta palabra a ustedes. Yo no sé qué circunstancias están atravesando, no sé qué situación están atravesando, pero nada es imposible para Dios. Amén. Así estés lo más embarrado que estés, nada es imposible. Dios no tiene limitante para que pueda limpiarte. Dios definitivamente va a obrar, incluso sobre la inmundicia que llevas sobre ti mismo. Y me Amén. incluyo porque yo llegué bastante inmundo, como cualquiera de ustedes, a la iglesia, con muchas cargas, y Dios ha ido poco a poco sacando cargas de mí, porque es un proceso, no es que de la noche a la mañana eres la persona perfecta y listo, estás preparado para el arrebatamiento, no. Sino que va puliendo, va mejorando, vas creciendo. Y qué mejor cuando creces al lado de unos hermanos tan preciosos, tan amados como lo que tengan aquí. Amén. Es hermoso. Esas cosas yo las atesoro en mi corazón porque continúo creciendo y yo sé que en un momento me voy a acordar yo, mirar atrás y ver todas las cosas que fueron añadiéndose a mi vida, que quizás antes no las tenía porque yo era bien antisocial, pero poco a poco Dios va obrando en mi vida y cada gesto, cada abrazo, los atesoro en mi corazón mucho, porque ustedes representan justamente esa iglesia de la que Cristo tanto nos habló, que justamente congreguen juntos, ámense los unos a los otros, y eso justamente es lo que yo valoro en este momento. Amén. Muy bien, Jaime. Tu testimonio que has dado sobre tu amigo es muy importante porque los testimonios ayudan a edificar. Amén. Son los que más rápido se graban y llenan el corazón. Siempre tengan en cuenta que cuando uno pasa pruebas, todos están pasando pruebas, ¿no? Y quieren aprobar con 11, con 12, con 20. Muy bien. Siempre sepan que cuando hay una prueba, hay un propósito de Dios. Amén. Donde hay una prueba, hay un mayor propósito de parte de Dios. Amén. Miren lo que cuenta su amigo. ¿Se dieron cuenta que había un propósito? Grande. ¿Dónde estuvo el propósito? En los convertidos. ¿En qué? En los convertidos, las personas que aceptaron a Cristo. Cuando él empieza a orar, a buscar a Dios, de donde él se había alejado, y en el momento que él comienza a buscar a Dios, Dios le envía las almas. Alma, claro. Porque ese hombre está llamado para ser un evangelista, un predicador. Amén. Y ojalá que se haya dado cuenta el propósito que tiene de parte de Dios. Pero qué importante cuando uno en lugar de renegar, en lugar de entristecerse o
o tirarse al suelo por el problema, usted reacciona y dice, Señor, ¿cuál es el plan que tienes conmigo? Amén. ¿Qué propósito hay en todo esto? Amén. Señor, como decía el profeta, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Y ese testimonio que ha contado Jaime es muy bueno, sobre la prueba, sobre la circunstancia, pero lo importante es que es bueno entender que hay un propósito de Dios y entender que Dios es el más interesado en que usted crezca y sea bendecido. Amén. Mire, y se lo voy a complementar con algo muy práctico de la palabra acá, que está en Ageo. En Ageo, miren, de lo que justamente le había comentado en la introducción, donde dice, Ageo 2, versículo 4. ¿Qué cosa quiere Dios de nosotros? Escuchen esto, miren. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Les está hablando a mí y a Jaime y a cada uno de ustedes. Amén. ¿Y para qué nos pide que nos esforcemos? Dice, y cobrad ánimo. Miren lo que dice acá, cobrad ánimo. A veces la gente piensa que cobrar solamente se trata de ir a cobrar dinero. Antes de ir a cobrar dinero, primero cobra ánimo. Amén. Y cuanto más ánimo tengas, más dinero vas a recibir. Amén. La oración de nuestro cajero, Lili. ¿Ah? La oración de nuestro cajero. Ahí está el cajero. ¿No? Ahí nos cobramos ánimo. Así es. Miren lo que dice el Señor. Esfuérzate y cobrad ánimo. Ánimo. Amén. Cobrad Amén. ánimo. ¿Para qué? Pero miren cómo es el Padre, dice. Porque yo estoy con vosotros. Amén. Miren, lo que yo estoy diciendo, si yo estoy contigo, lo único que yo quiero es que tú te esfuerces y cobres ánimo para yo poder obrar a tu favor. Amén. Lo voy a volver a repetir, porque no creo que todo lo captamos. Dios te está diciendo, yo estoy contigo, quiero obrar, pero lo único que te pido a ti es que te esfuerces y cobres ánimo. Amén. Tú haces eso y yo actúo a tu favor. Amén. Tú haces eso y yo te hago el milagro. Amén. Tú haces eso, yo te restauro. Amén. ¿Por qué te cargas? ¿Por qué te cargas? Su trabajo del enemigo es cargarnos, llenarnos de pensamientos negativos, de pensamientos de temor, de angustiarnos, de afligirnos, de atormentarnos. Nuestro tormento a él lo hace feliz, nuestro tormento a Dios lo entristece. Lo opuesto. Nuestro tormento al enemigo lo hace feliz, pero nuestro Padre se preocupa. Por eso te dice, esfuérzate, cobra ánimo. Amén. Dile al hermano que está a tu costado, cobra ánimo. Cobra ánimo, Jorge, cobra ánimo. Y cobra ánimo porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Amén. No estamos solos. Amén. Amén. No Amén. estamos solos. Dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Amén. No temáis. Amén. No temáis. Amén. Ese pensamiento de temor que vino a tu mente, esa preocupación por ese hijo, por ese nieto, por esa nieta, por ese trabajo, por ese negocio. No te cargues. No te cargues. No te cargues. Cobra ánimo y esfuérzate. Y el resto lo va a hacer el Señor. Amén. 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 Pero miren, o sea, que Dios es tremendo. La verdad que Dios nos sacude. ¿Ah? ¿Cuánto quiere que Dios los sacuda? Amén. Ahora escuchen esta palabra.
¿Quién dijo sacude? Párate para que Dios te sacude. ¿En serio? Párate. Claro. Ese es un acto de fe. Porque lo ha pedido de la pepa del corazón. Amén. Tal vez ella se ha dado cuenta, eso le ha salido natural. Y lo que quieren que Dios los sacuda, párense. Amén. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén. ¿Tú crees que está pasando una sequedad? Dice, voy a hacer temblar la tierra seca. Amén. ¿Tú piensas que está pasando un tiempo de sequedad? El Señor te dice, tu sequedad la voy a hacer temblar. Amén. La voy a sacudir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Haré temblar, dice, de aquí a poco, Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y nos llenará de gloria. Amén. Mira lo que dice el Señor. Él va a ser llenado. Él te va a hacer temblar. Se va a sacudir. Pero por tu esfuerzo y cobrar ánimo, el deseado. ¿Quién es el deseado? Jesús. Él viene a tu vida. Amén. Ese deseado viene a llenar tu vida, tu vacío. Amén. El deseado, el que todos lo deseamos, que realmente está a nuestro lado, dice, entonces vendrá el deseado. Amén. Dice, y llenaré de gloria esta casa. Amén. Y llenaré de gloria esta casa. Amén. ¿Saben una cosa? Antes de empezar la reunión, estaba orando. Y Dios me hace que mire, hace años me trajeron de Israel unos regalos que vienen aceite, la arena, el agua. Pero encontré uno que había, además dice, había un incienso. Incienso. Y me puse a meditar. Incienso. Adoración. Bueno, le dije, Señor, por algo me han regalado esto. Nunca le hemos dado gozo. Así que esta noche voy a darle gozo a este incienso para ti, Señor. Me bajé con ese incienso y prendí fuego y comencé a quemar el incienso. Digo, Señor, yo nunca había hecho esto para ti. Pero hoy te presento esta ofrenda, Señor, porque tú me lo has mostrado. Y con esta palabra que tú nos estás dando, Señor, que nos da la promesa de que va a enviar a su deseado a nuestras vidas. Amén. Él va a llenar nuestras vidas. Yo Amén. quiero que en esta noche usted levante sus manos y reciba y se llene del deseado. Que el deseado llene su vida. Que el deseado sacuda esa sequedad que había en su vida. Ese desánimo, esa nostalgia. Que el deseado venga y borre ese pasado que te atormenta. Por Dios, hoy el Señor va a borrar esos pasados que te atormentan en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo pasado quedó sepultado porque Dios borró tu pasado. Amén. Y no tienes que guardar ninguna culpa porque Dios borró tu pasado, porque Él te perdonó. Si tú le creíste, Dios te ha perdonado. Amén. Dios ha borrado tu pasado. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y viene más, porque aquí hay mucha riqueza de parte de Dios. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Les voy a contar algo. Conversaba con mi esposa en la mañana. Le decía, Jessica, he sentido que cuando he leído esta palabra, que le hemos leído tantas veces, era como que Dios me estaba diciendo, voy a reclamar lo que es mío y que está en manos de los impíos. Amén. No sé si me entendieron. Ujú. Mía es la plata, mía es el oro, y está en manos de los impíos. Y voy a reclamar lo que es mío, porque eso le pertenece a mis hijos. Amén. Créanme que cuando yo leí esto en la mañana, Amén. yo sentí que Dios me lo hablaba en ese tono. Ustedes saben, un tono, cuando usted siente cuando uno te habla de una manera. Yo sentía que era un tono que el Señor me decía,
voy a reclamar lo que es mío, voy a reclamar lo que les han robado, voy a hacerles justicia, voy a reclamar lo que les han quitado, lo que el enemigo les ha quitado, porque todo eso es mío. Amén. Amén. Eso es mío. Y a ustedes se los voy a entregar. Por eso el Señor te dice, cobra ánimo. Amén. Esfuérzate, cobra Amén. ánimo, para que seas lleno del deseado, para que la gloria del Señor venga a llenarte en tu presencia, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y para cerrar con broche de oro, miren, ¿cuántos de ustedes se han sentido en algunas veces ganadores, victoriosos y que ya habían conseguido todo? Si usted se sintió alguna vez muy bendecido, muy victorioso, muy ganador, no es nada comparado con lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. El Señor te dice en esta noche, Amén. la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y daré paz en este lugar, lo afirma Jehová de los ejércitos. Amén.